buenas tardes a nuestros amigos que se conectan a través de la red de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida. Sabemos que estamos llegando a muchas partes de la República y aún a otros lugares, a otros países. Nos han escrito desde Estados Unidos, desde Latinoamérica también, y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que el Ministerio de Vida Nueva Cancún está alcanzando a las almas, ¿verdad?, en diferentes lugares. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y bien, el título de esta conferencia es Salvando de la muerte un alma. Salvando de la muerte un alma. Acompáñame a Santiago, capítulo 5, verso 19 al 20, por favor. Dice la palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos que con estos dos versículos estamos llegando al final. Santiago concluye la epístola, ya terminamos de estudiar la epístola de Santiago, y aquí Santiago expresa el objetivo principal de su carta, que es confrontar a los que en la iglesia, en la congregación, tienen una fe falsa o una fe muerta. Hay un énfasis hacia los que profesan ser creyentes en la iglesia y no lo son. Es una exhortación para los que se dicen ser creyentes: examinen su vida para ver si su fe es verdadera. No podemos engañarnos, hermanos, en cuanto a nuestra salvación. A lo mejor piensas que eres salvo y posiblemente no tienes una fe verdadera, una fe que salva. El Señor mismo habla sobre esto en Mateo 7, 21 al 23. Está escrito en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor pide de nosotros una fe verdadera, genuina, que nos lleve a la salvación. No está pidiendo obras, está pidiendo fe. Las obras no te pueden salvar. Es la fe en Jesucristo lo que te puede salvar. La realidad es que a través de los siglos, a través de 21 siglos ya casi, ¿verdad?, siempre ha existido cizaña dentro de la iglesia, gente que no produce fruto espiritual, que se acerca a Dios solamente de palabras, pero su corazón está lejos. Estos son los oidores de la palabra, pero no los hacedores de ella. Vemos que Santiago, ¿verdad?, para evitar caer en ser engañados, nos ha presentado una serie de pruebas con las cuales podemos evaluar nuestra fe en esta epístola. La verdadera fe que salva se caracteriza porque responde adecuadamente a las pruebas. Cuando tú estás en medio de una prueba, tu fe, si es verdadera, vas a responder correctamente en esta prueba. En las tentaciones también. A la palabra de Dios también responde adecuadamente, y a la santidad que Dios exige en nuestras vidas. Haciendo una recapitulación del libro de Santiago, vemos que en el capítulo 2, por ejemplo, nos muestra que la fe verdadera no hace acepción de personas y muestra buenas obras. Un verdadero creyente no hace acepción de personas con nadie. No trata bien a la gente que tiene dinero para sacar algún provecho, y a otros los trata con menosprecio, etc. En el capítulo 3, el creyente que tiene una fe verdadera se muestra con un hablar correcto, cuida su lengua, controla su lengua, porque la lengua puede provocar un incendio.
si tú no controlas tu manera de hablar, si de tu boca brotan aguas dulces y aguas saladas, esto quiere decir que tienes que verificar si tu fe es verdadera, si realmente eres un creyente verdadero. Y también en el capítulo 3 nos deja ver que el que tiene una fe verdadera es sabio y no tiene amistad con el mundo, no se conforma al mundo. No quiere decir que te separes del mundo, pero no tienes amistad con el mundo. En el capítulo 4, el creyente que muestra una fe verdadera también se manifiesta por su sumisión a la voluntad de Dios, por su humildad también. No es soberbio, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la Escritura. En el capítulo 5 se muestra también su fe verdadera por tener un apropiado punto de vista sobre el dinero. No ama el dinero, no busca, ¿verdad? Tiene un adecuado punto de vista, sabe que es un bien que proviene de Dios para utilizarlo, para administrarlo, también para utilizarlo para el reino de Dios. Es una persona veraz. Estas son pruebas, son las normas con las que nosotros podemos comparar y medir nuestra fe, si es una fe verdadera. Son una serie de pruebas que Santiago nos está confrontando, que está pidiendo que comparemos con ellas para ver si nuestra fe es real. Santiago termina en esta carta con un llamado a la salvación. En este caso, está llamando a los creyentes a evangelizar a los inconversos. Santiago nos anima a los que tenemos una fe verdadera a que salgamos a buscar a los perdidos. Si tú tienes una fe verdadera, no puedes quedar estéril en tu vida. No puedes permanecer estéril. Tienes que dar fruto. Fruto es ganar almas también. No nada más se trata de un fruto espiritual. Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etc. Se trata de ganar almas. ¿Cuántas almas has ganado en tu vida? Este lugar debería estar repleto con los que estamos aquí. Si el próximo domingo tú te propones traer a una persona, pon una lista de 20 personas, pon una lista de 10 personas y háblale por teléfono, invítalos. Esa es la fe verdadera, no porque queramos llenar, es porque estamos llamados a proclamar la salvación. Somos instrumentos de Dios para librar las almas de la muerte. Ese es el peligro en el que se encuentra la humanidad incrédula. No saben el peligro en el que se encuentran. Es un peligro de muerte, dice la Escritura. Y no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos años, ¿verdad?, sin ganar una sola alma. No es posible, hermanos. No es posible. Es una falta de conciencia y de responsabilidad cristiana. Dios ya te salvó, tú ya tienes vida eterna, tú ya estás en el arca, pero Dios quiere que vayamos y proclamemos la salvación, que seamos sabios para ganar almas. En estos versículos finales también, fíjate, no nada más nos está hablando de ir y proclamar la salvación, sino que nos está hablando que tenemos que evangelizar también dentro de la iglesia, porque hay gente que no es creyente dentro de la iglesia, que piensa que es cristiana, pero no lo es. Santiago nos da en estos versículos finales 4 puntos para capacitarnos, para identificar y ayudar a los que están en medio de nosotros también y que no tienen una fe genuina. 4 puntos para identificar, para darnos cuenta quiénes son. Y en primer lugar nos habla de la evidencia, Santiago 5:19, acompáñeme a este versículo. Perdón.
Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, fíjese, alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Al decir hermanos, se refiere a cristianos genuinos, a creyentes. Aquí se marca una ruptura de pensamiento en los versículos anteriores que veníamos estudiando. Es un grupo especial al que le está hablando. Aquí Santiago plasma su último pensamiento, su conclusión de toda la epístola. Estos dos últimos versículos nos habla de un grupo de personas a los que no son salvos dentro de la iglesia, a los que dicen ser creyentes, pero necesitan ser llamados a la salvación por los creyentes. Es una realidad que estas personas se encuentran dentro de la iglesia. Jesús mismo lo dijo en la parábola de la cizaña y del trigo: están entre vosotros, dice la palabra, si alguno de entre vosotros. Indica que están aquí, que profesan ser salvos, que profesan ser creyentes. Estas personas provocan muchos problemas dentro de la iglesia. Son normalmente las que terminan dándole la espalda al pastor. Jesús tuvo a uno muy cerca, que fue Judas. Jesús no era creyente, Judas no era creyente, no creía en Jesucristo y terminó traicionándolo, porque no había recibido al Señor, no había nacido de nuevo. Pablo también experimentó eso con Demas. Pero veremos, ¿verdad? Lo más grave de esto, lo que podemos ver de esto, es que estas personas se encuentran en un grave peligro, Dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, esto nos indica que es posible que pueda ocurrir que alguien se pueda extraviar. Extraviar significa descarriarse, apostatar, vagar. Esto quiere decir apartarse de la verdad espiritual. Esta es la condición de los no salvos. Están descarriados, están apartados. Dice Tito capítulo 3 verso 3: porque nosotros también en otro tiempo, antes, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, descarriados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en la pachanga, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pedro comenta también esta condición anterior que teníamos. Dice Primera de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Éramos como ovejas, estábamos extraviados, andábamos vagando, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De qué nos descarriamos? Dice la Escritura, aquí en Santiago 5:19, dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. La verdad se refiere a la palabra de Dios. Esto quiere decir que han adoptado otras doctrinas, que ahora ya piensan que la era tiene razón, que el budismo no está tan equivocado, que el adorar ídolos no está tan mal, que no está mal ir a la dianética. Se están apartando, están apostatando. La verdad se refiere a la palabra de Dios, fundamentalmente al evangelio de la salvación. Una señal asegura en aquellos que no tienen una fe genuina, que rechazan, ¿verdad?, la verdad de Dios, que rechazan la doctrina que una vez les fue entregada. Esta es una señal clara. Rechazar la palabra de Dios.
Jesucristo nos enseña en su palabra que debemos de permanecer en la palabra, que debemos de permanecer en la doctrina, que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Acompáñame a Juan 8:31. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Estos decían que habían creído, ¿verdad? Algunos judíos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la característica de un verdadero creyente que persevera en la palabra. Por eso cuando yo veo que hay gente que es muy fluctuante, que de repente va a un estudio y que de repente aparece cada 3 meses, uno puede dudar que sea un verdadero creyente. Un verdadero creyente permanece en la palabra. Y esto aprovecho la oportunidad para animarles a que ahorita no nos podemos congregar, no podemos conectarnos, pero sí podemos conectarnos. Los miércoles a las 7:30 tenemos un estudio bíblico, estamos viendo Primera de Pedro, estamos profundizando en la palabra, en esta epístola maravillosa. Me están dando ganas ahorita ya estamos terminando, estoy orando para que el Señor nos guíe, que ahora que tenemos qué carta, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Pero necesitamos conectarnos constantemente, estudiar, tenemos estudios entre semana. Tenemos la página de Vida Nueva para el Mundo, con las conferencias del pastor Armando. Estudie la palabra, permanezca en la palabra, tenga el hábito de leer diariamente la Escritura, de estudiarla. Ahorita estamos a punto de finalizar ya la licenciatura en teología, el 3er grado de la licenciatura. Comenzamos con el 4º grado y se van a abrir las inscripciones. No lo dude en comenzar a la licenciatura, se pasa así. Necesitamos crecer en la gracia. Esta es la característica de un verdadero creyente, permanecer en la palabra. Cuando el falso creyente se extravía de la verdad, cae en el error de su camino, dice la Escritura. Su estilo de vida, su norma de conducta. La fe falsa trae como resultado también un estilo de vida equivocado, un estilo de vida errado. Cuando estudiamos el libro de los Efesios, claramente el Señor nos mostró que la mitad de la epístola habla de doctrina, enseñanza. Del capítulo 1 al 3, el apóstol Pablo está hablando de importantes doctrinas que la iglesia tiene que tener. Y en el capítulo del 4 al 6 está hablando de la vida práctica. La palabra clave en esta epístola, en el capítulo 4 al 6, es: ¿estás de la doctrina? Tu andar no es el correcto. Y esto es lo que sucede cuando alguien se aparta de las Escrituras. A pesar de cualquier profesión, ¿verdad?, de fe que hagan externa, los que viven en constante rebelión a lo que dice la palabra, que desafían las Escrituras, dice la palabra que no son de Él, no son de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra. Esto también lo dijo el Señor en el Sermón del Monte. Acompáñame a Lucas 6:46. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me alabas, me bendices, etcétera, y no haces lo que yo digo? Vemos que si no hay un verdadero arrepentimiento en estos falsos creyentes, desgraciadamente van a escuchar las palabras de Mateo 7:23. Dice la Escritura: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo peor que una persona puede escuchar en toda su existencia. Apártate de mí, no te conocí. ¿Cuándo tomaste tiempo para estar a mis pies? ¿Cuándo tomaste tiempo? Andabas de aquí para allá, nunca le diste importancia a escudriñar las Escrituras. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no escudriñas la palabra?
Muchos cristianos, ¿verdad?, no les gusta ser confrontados. Este es un mensaje que no es tan grato escucharlo, pero es una realidad. Necesitamos ser exhortados, venir al arrepentimiento, porque hay un peligro muy grande. Dice la palabra en las Escrituras que los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor les decía: si tú no les dices lo que yo te estoy diciendo, su sangre será sobre tu cabeza y tendrás sangre en las manos. Pero cuando proclames el mensaje, su sangre será sobre vuestras cabezas. Por eso Pablo, cuando no entendían el evangelio, sacudía sus pies y decía: su sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo ya cumplí, yo ya les dije, y me sigo adelante predicando el evangelio. Hay un riesgo terrible. Una persona que se aparta del camino de la verdad, la realidad es que no ha sido regenerada. No pertenece al reino de Dios. La Biblia le llama a un pecador todavía. Una persona que está sin Dios, dice la palabra, que está sin Cristo. Es por eso que necesita la salvación. No estamos aquí para juzgar a nadie. No estamos aquí para señalar a nadie. Lo que necesitas es a Cristo. Lo que necesitas es la salvación. Es lo que Cristo te viene a ofrecer. Él dio su vida por ti en la cruz. Él murió por ti en la cruz del Calvario, en la ciudad de Jerusalén. Necesitas abrazar la salvación. Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica, mira, el cristiano puede resbalar, puede caer, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, 7 veces cae el justo. Usted no puede decir, si es un verdadero creyente, usted ya no puede decir yo soy pecador, porque eso es antibíblico. Usted ya no es pecador, usted es justo delante de Dios. Por eso hay que estudiar la doctrina de la justificación, que es la principal doctrina en el libro de Romanos. Somos justificados por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Ya no puedo decir soy un pecador, no, soy un justo que peco. Eso es muy diferente. Tú eres un santo ya delante de Dios. Pablo le habla a los santos que están en Corintios, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en la iglesia de los Gálatas. Tú eres santo, a los santos de Vida Nueva para el Mundo Cancún. Pero estamos en un proceso también de santificación. Posicionalmente ya eres santo. Ya eres santo. Jesucristo te lavó con su sangre, dice la Escritura. Pero también te está limpiando los pies, porque en este mundo nos contaminamos. Y también está tratando con tu carácter, si eres hijo de Dios. Naciste de nuevo, pero necesitas ir creciendo. Por eso dice la Escritura: creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Los cristianos pueden pecar. El que diga que no pecó esta semana, pues ya pecó de mentiroso, ¿verdad? Pero el pecado no será una práctica continua, ininterrumpida en nuestras vidas. No caracteriza eso nuestras vidas. Pero un pecador es el que continuamente y habitualmente está pecando. A estas personas Juan las cataloga como hijos del diablo, no de Dios. O eres hijo de Dios, no puedes ser medio hijo de Dios y medio hijo del diablo. A veces uno se puede comportar como hijo del diablo, pero eso no quiere decir que seas hijo del diablo. Eres hijo de Dios, que estás, ¿verdad? A veces deberíamos de tener una camisa que dijera, cuidado, ¿verdad? Dios está trabajando en mí, precaución, porque todavía no hemos llegado a la perfección. Todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Estamos concentrados en la meta
¿Qué hace un atleta? Se concentra en la meta. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Enfocarnos en Cristo. Él es la meta principal en nuestra vida. Él es el que nos hace el llamado supremo. El llamado supremo que tienes es a conocer al Hijo de Dios en tu vida. Día a día. Y eso se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, se requiere entrega, se requiere dedicación. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. A veces la iglesia se limpia y Dios, acuérdense que el Señor es el labrador. Dice, ¿tú crees que eres cristiano? Los cristianos permanecen. No quiere decir que a lo mejor Dios te llama a otra iglesia. Bueno, gloria a Dios, con que no te vayas con los testigos de Jehová o no te vayas, ¿verdad?, a una secta, pues todo está bien. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son de la familia de Dios. Mire, si ahorita ocurriera el rapto, nos vamos a llevar una sorpresa. Pero aquí se van a quedar no sé cuántos, ¿verdad? Yo espero que todos nos vayamos. Pero tú tienes la certeza, dice el Espíritu, la palabra, que el Espíritu da testimonio a tu propio espíritu de que eres hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene una certeza absoluta. Soy su hijo. Y podrás a veces sentirse mal, afligido, pasar por problemas, pero sabes que eres un hijo amado, que Dios está contigo, a pesar de los problemas que puedas enfrentar. Los verdaderos creyentes debemos buscar a aquellos que están dentro de la iglesia, que se han apartado de la verdad, y tenemos que advertirles. En segundo lugar está la amenaza. Santiago 5:20 nos dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si de verdad comprendiéramos el terrible destino que les espera a los pecadores, esto nos tiene que motivar a llamarlos a la salvación. Su alma está en peligro de muerte eterna, dice la palabra. Está en peligro de muerte. Tú no sabes si hoy es tu último día. Yo he visto cómo ha sucedido una vez en Toluca, en un congreso de jóvenes, creo que en algún momento se los platiqué. Un joven estaba hasta atrás, ¿verdad?, pues de las sillas, y yo vi cómo dobló sus rodillas, se quebrantó, recibió a Cristo, se hizo una oración por él. Él salió del auditorio y esa noche murió. De repente me hablan, pastor, sus papás me hablan, nuestro hijo acaba de morir, se estrelló en la avenida y murió. Fue su último día. Pero llego a su casa, todavía estaba el congreso, llego a su casa y ellos estaban con una sonrisa. Digo, wow, ¿qué pasa aquí? Hoy recibió el Señor nuestro hijo y él ya está en el cielo. Hay gozo en el cielo. Ellos son cristianos maduros, y al mes muere el papá también de la misma manera, en un accidente. Fue una tragedia. Y voy a la casa otra vez, y la esposa, ¿verdad?, firme, confiada, una fe verdadera, inquebrantable. Discípulos fieles. Solo un discípulo, solo un creyente verdadero que está edificando su fe, que está creyendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú no escuchas constantemente la palabra, tu fe se debilita.
Eso no quiere decir que no seas hijo de Dios, pero tienes que cuidar tu fe. Dice Marcos 8, 36, 37, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y perdiere su alma. ¿De qué te sirve toda la lana? ¿De qué te sirve todo el éxito del mundo? ¿De qué te sirve toda la fama del mundo y pierdes tu alma por negar a Cristo, por no querer saber nada de Él? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestra alma es el bien más precioso que tenemos. Vemos que la amenaza que afronta una persona, un alma, es la muerte, es el infierno eterno, es la segunda muerte, es el estado final del pecador. Dios no está jugando. Dios no estaba jugando cuando envió a su Hijo a morir en la cruz. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el peligro al cual muchos están enfrentando y están sonriendo y están jugando y no creen que no va a pasar nada. En un abrir y cerrar de ojos te vas directo al infierno porque rechazaste a Jesucristo. Ese es el peligro que corres si no tienes a Jesucristo en tu corazón. Dios dijo en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Una persona que está viviendo en constante pecado, eso manifiesta que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado. Cuando tú naces de nuevo, Dios establece una nueva identidad en ti, que puede y le gusta hacer lo bueno, que le gusta congregarse, que le gusta leer la palabra. Si a ti no te gusta abrir las escrituras, deberías de analizar si realmente eres creyente. Si no lees en toda la semana la palabra y ahí la tienes amontonada y le das prioridad a toda y te lees toda la literatura menos la palabra de Dios, deberías de analizar si de verdad estás en la fe y si eres un verdadero creyente. Si te ves todas las series de Netflix, ¿verdad? Pero la Biblia está ahí empolvada, pues esto puede ser una evidencia de que necesitas la salvación. Si no nacieres de nuevo, dice Jesús, no puedes ver el reino de los cielos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el regalo de Dios hacia el pecador, al que recibe a Cristo y reconoce, sí Señor, estoy alejado, soy pecador, te necesito, me arrepiento de mis pecados. Mire, Jesús habló más del infierno que del cielo en las Escrituras. Más del infierno que del cielo. Por algunos dicen que no existe el infierno. El infierno existe, de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la amenaza profunda y seria que afrontan el pecador, es la muerte espiritual, la muerte eterna, la separación de Dios en el infierno. Las personas que están dentro de la iglesia, que no se han arrepentido, fíjese, tendrán mayor culpa. Los que están en la iglesia y que no se han arrepentido de estar viendo pornografía, de estar en pecado, de pensar que todo está bien y continúas en tu pecado, en tu adulterio y estás viendo otra mujer que no es la tuya, ¿verdad? Y que estás jugando con fuego. Tú tendrás mayor culpa porque a diferencia de los que no han escuchado a Cristo, tú has escuchado el Evangelio. En tercer lugar,
vemos que podemos ser un instrumento en las manos de Dios para la salvación de otros. Dice Santiago 5:19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno, diga conmigo alguno, diga, ese quiero ser yo, quiero ser ese alguno, y alguno le hace volver. Santiago versículos 20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la tarea de todos los creyentes. Esta es la misión que tenemos aquí en el mundo. ¿Tú crees que estamos? Mire, Cancún es muy bonito, vivimos en una ciudad hermosa, no sé, en el Caribe mexicano, vemos las maravillas de Dios, un lugar hermoso. Esto no es nada comparado a lo que nos espera, amados santos de Dios. Nos espera el paraíso verdadero, la gloria de Dios. Si Dios te quisiera, ¿verdad?, en el cielo, que es mejor estar allá, dice la Escritura, que estar aquí, pues ya te hubiera llevado. Te ama tanto que te dice: hijo, ya no sufras, ¿verdad? Ya no sufras pagando renta, ya no sufras trabajando, vente para acá. Adiós mundo cruel, ¿verdad? Ay, nos vemos. ¿Por qué? Porque nos vamos a la gloria, somos herederos del reino de los cielos, dice la Escritura. Pero Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros, que es recuperar al que se ha extraviado, de los que están aquí en la iglesia y de los que están allá afuera. Esa es la tarea. Si alguno quieres ese, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a rescatar a los perdidos. Quiero ser un instrumento en tus manos. Pero la realidad es que para poder ser un instrumento en las manos de Dios, tienes que ser primero su discípulo. Jesucristo utilizó a 12 personas que estuvieron 3 años con Él, que pagaron el precio de seguir al Mesías. Ser cristiano es gratis. Solo a través de la fe heredas la vida eterna. La vida eterna es vida eterna. Nunca la vas a perder. La salvación no se pierde. Y si en alguna iglesia te dicen que la salvación se pierde, es que no conocen bien las Escrituras. La salvación no se pierde. No la perdiste hoy porque te portaste mal y la recuperaste mañana porque te portaste bien, porque la salvación sería por obras. Y tú no puedes superar la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús dijo: consumado es que la obra de salvación ha sido consumada por Él. Tú no hiciste nada para recibir la salvación y no puedes hacer nada para perder la salvación. Pero estamos aquí como instrumentos de Dios para llevar el Evangelio. Dice 2 Corintios 5:18: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor te da el ministerio de la reconciliación. Esta es la tarea de cada creyente: prepararse. Si es necesario, estudiar el instituto bíblico en línea. Ahorita estamos en línea, te puedes conectar un sábado sí, un sábado no. Son 4 horas, son 8 horas al mes, donde estudias varias materias de teología para prepararte para ser usado. La realidad es que una persona que está preparada en las Escrituras tiene más posibilidades de rescatar al que está extraviado. Si alguien está extraviado y tú no estás preparado, a lo mejor te terminas yendo con él.
Ya me convenció. Ya me voy con los Hare Krishna. ¿Por qué? Pues es que si usted habla con un testigo de Jehová y no estás bien preparado, te van a bailar, porque sí estudian la Escritura. Ahorita estamos estudiando en este libro de apologética en el primer año, ¿verdad? De la materia apologética, aprendiendo a defender la fe. ¿Cómo vas a defender la fe? Necesitas entender, ¿verdad?, cómo piensan, ¿verdad?, los incrédulos. Contended ardientemente, dice la Escritura, no con pleito cerrado, sino con mansedumbre, por la fe que nos ha sido dada. No podemos quedarnos callados ante los argumentos absurdos que muchas personas dicen y el mundo proclama. Tenemos que prepararnos como soldados para la guerra. ¿Qué hace un soldado? Se disciplina, se levanta a las 5 de la mañana, y si no se levanta a las 5 de la mañana lo disciplinan y se va al calabozo. Yo no sé qué hacen. Entrena. ¿Por qué? Porque va a ir a la guerra. Nosotros estamos en guerra. ¿Y sabes cuál es la guerra que se está librando? La guerra más importante que se está librando en el mundo es la guerra por las almas. Por las almas. Nosotros como ejército de Dios vamos avanzando. En esta ciudad tenemos que ir avanzando, ganando las almas, alcanzando a los que están perdidos, pero para ello necesitamos prepararnos. Esto debe de estimularnos. El grande juicio que muchos van a enfrentar debe estimularnos a la iglesia para evangelizar. En Lucas 19:10 el Señor Jesús definió su visión claramente. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué has venido a este mundo? Pues a hacer lana, y más casas, y más carros, y más billete en la cuenta de banco, y más ropa. Eso déjaselo al mundo. Jesús vino a buscar, diga conmigo, a buscar. Por eso te digo, haz una lista de tus amigos que no son creyentes, ¿verdad? No se trata de evangelizar también a otros que ya son salvos. A los que están salvos hay que dejarlos en paz. Necesitamos buscar y salvar al que se ha perdido. Hacer una disciplina. Sí sabía que el evangelismo es una disciplina. Así como la disciplina de orar es la disciplina del Espíritu. No te puede levantar un día a orar y 3 no. Necesitamos ir siendo discípulos. De ahí desciende la palabra disciplina también. Yo tengo que establecer hábitos de oración constantes, hábitos de estudio de la Biblia constantes. Un atleta tiene que ser disciplinado, tiene que hacer ejercicio constantemente. Si va a participar en una carrera, ahorita yo voy a participar en una carrera de ciclismo y me he tenido que entrenar durante todo el año. Porque si tú te metes a una carrera de 100 y tantos kilómetros y no tienes la resistencia ni la fuerza, pues te da un infarto o simplemente no llegas. Necesitas disciplina, constancia, buena alimentación, etcétera. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, disciplina como ejército, disciplina para orar, para leer la Biblia. Cuando es el estudio bíblico, apaga todo, ¿verdad?, tu televisión o lo que sea, conéctate para el estudio bíblico, sé un cristiano disciplinado, porque Dios te quiere usar para que alcances al perdido. Es por eso que te quiere preparar. Mire, siempre hay gozo en el cielo cuando se salva un alma. En el cielo hay fiesta cuando llevaste a alguien a los pies de Cristo y se arrepintió y vino al conocimiento de Dios. Hay gozo en el cielo. Los creyentes tenemos ese gran privilegio de participar en el ministerio de la reconciliación.
que produce gozo eterno. Cada vez que tenemos un servicio, tenemos que invitar a alguien. Oye, te invito al cine, dile. No le digas que vienes a un servicio. Vente, vamos al cine. No se trata de engañar a nadie. Pero también es una estrategia de parte de Dios, ¿verdad? Ven y ve. Así le decían, ¿verdad? A los discípulos, ven a ver. Oye, que descubrimos quién es el Mesías, le decían a Andrés, ¿verdad? Entre los discípulos. Ven y ve. Ven a ver a Cristo. Ven a escuchar su palabra. Tenemos que ser expertos pescadores, ¿verdad? Un pescador, ¿qué hace? Pues constantemente lanza, ¿verdad?, el anzuelo y se va haciendo experto. Este anzuelo no sirvió, tenemos que cambiar, ¿verdad? Buscar las mejores estrategias para alcanzar las almas que están perdidas. Si después de 5 años somos los mismos, algo está fallando. Tenemos que orar para que Dios nos guíe. Dios es un Dios de estrategias para conquistar las ciudades. Cuando Josué entró a la tierra prometida, Dios le dio la estrategia para conquistar Jericó. No podemos quedarnos, todos tenemos que clamar, primero orando, Señor, danos esta ciudad. Danos esta ciudad, y no se refiere a las almas de esta ciudad. Si nos ponemos de acuerdo, cualquier, ¿verdad?, batalla espiritual, tenemos que estar en acuerdo, orar. Siempre levante, usted es un sacerdote, ahorita es lo que estoy hablando en los miércoles en Primera de Pedro. Somos real sacerdocio, somos reyes, diga conmigo, somos reyes. No vas a ser rey, eres un rey, dice la Escritura, y sacerdotes. No nada más los varones, ¿verdad? Las mujeres también somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo es el Rey de Reyes y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por eso nosotros somos reyes para Dios, no somos reyes en este mundo. Somos reyes para Dios y sacerdotes para Dios. Pero Dios quiere, ¿verdad?, que seamos usados. Dios quiere usarte para alcanzar a los que están perdidos. Esa es tu posición. Tú como sacerdote puedes clamar a Dios por esta ciudad. Dios te escucha y responde. Señor, te pido por mi vecino, sálvalo. Deja de criticarlo o de murmurar de él, eso no ayuda. Levanta tu oración, pero no nada más ora por él, trata de establecer una relación con él. No llegue luego con el evangelio, escúchalo, platica, establece una relación, una amistad. A veces llegamos así, los lampareamos, ¿verdad? El hombre sabio, dice la Escritura, gana almas. Con sabiduría harás la guerra. Y la meta final nos las dice Santiago claramente aquí, en el versículo 20. Acompáñame a Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver, dígame conmigo, haga volver. El que haga volver se refiere a la conversión del pecador a Dios. Lucas 1:16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Esto es volverse a Dios. El que haga volver. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais ovejas, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El volverse a Dios en arrepentimiento resulta en salvación, dice la Escritura. Cuando una persona se vuelve al Señor, arrepentida de sus pecados, esto resulta en salvación y Él entonces cubrirá multitud de pecados. Si los pecados que hayas cometido, Dios los va a cubrir con su sangre.
los va a perdonar, en pocas palabras. El Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Tus pecados han sido cubiertos, han sido perdonados porque has venido a la salvación, porque sabes que Cristo cargó tu pecado en la cruz. Para eso vino Cristo, para cubrir nuestros pecados. Solo la muerte de Cristo puede proporcionar el perdón de pecados. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por quien tenemos redención, somos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados, ya cubiertos. Dios echa tus pecados en lo más profundo del mar y se olvida de ellos. Los aleja cuanto está lejos el oriente del occidente. Dios quiere usarte, a ti, creyente, para reconciliar con Dios al que se ha extraviado. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Si usted conoce, sabe de alguien que está apartado de Dios, Dios quiere usarte. Y tienes que ser consciente de la terrible amenaza que hay sobre su vida de muerte. Él tal vez no lo sabe, está jugando, pero está en peligro. Necesitamos ser conscientes. Debemos hacer nuestra meta regresar a casa a los que son hijos de Dios. Esta debe de ser nuestra meta. Señor, úsame. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo y le dice: heme aquí, envíame a mí, Señor, llévame por los perdidos? A eso veniste tú, Señor, a buscar. No te quedes esperando. Jesús no se quedó esperando a que llegara alguien y tocara su puerta. Oye, necesito a Dios. Él los buscó. Dios va a poner gente en tu corazón. Debemos de hacer eso la meta de nuestra vida también. Llevarle ese fruto al Señor. Que nuestra vida cristiana sea un instrumento. Tus oraciones pueden colaborar también. Ora por nosotros, que Dios nos dé sabiduría para alcanzar a los perdidos de esta ciudad. Ora, usted ore también para alcanzar a los perdidos, para volverlos a Cristo, para que puedan mirar a la cruz. ¿Por qué no inclina su rostro? Yo te invito hoy a que vuelvas tu corazón a Cristo. Te invito hoy ahí en tu lugar a que mires esa cruz donde Cristo dio su vida por ti. Y hoy le entregues tu vida y te arrepientas de tus pecados, de la vida que has vivido, del pecado de pornografía, del pecado de adulterio, del pecado del alcoholismo, de lo que sea. El Señor te perdona, pero ven a Él. Él te recibe tal como estás. ¿Por qué no le dices al Señor ahí en tu corazón: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te pido perdón por cada uno de mis pecados? Te pido perdón porque he robado, porque he mentido, porque pídele el perdón al Señor por lo que hayas hecho. Hoy vuelvo a ti, me vuelvo a ti, Señor. Quiero regresar a ti. Hoy creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador.
Te abro las puertas de mi corazón. Hoy recibo la salvación y el regalo que tú me das, que es la vida eterna. Creo que tú moriste por mis pecados. Creo que pagaste el precio por mis pecados, que es la muerte. Tú moriste en la cruz para salvarme, para rescatarme, para que yo no muera eternamente, para que yo no entre al infierno, para que yo no entre al lago de fuego. Gracias por esa salvación. Hoy te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Quisiera saber si alguien hizo esta oración conmigo. ¿Puede levantar la mano, por favor? Si alguien hizo esta oración. No veo muy bien porque están las luces aquí. Yo creo que la mayoría. A ver, levante la mano los cristianos. Mire, pues casi todos, ¿verdad? Puros creyentes. Pues traiga a alguien que no sea creyente en el próximo servicio. Amén. Hágase compromiso con Dios, hermanos. Esa es la misión. La iglesia es igual a misión. Alcanzar. Tenemos que alcanzar a los que están afuera. ¿Para qué? Para después discipularlos, edificarlos y después volverlos a enviar. Esa es la visión que tenemos. Y tenemos que comenzar con alcanzar. Clame a Dios día a día. Señor, muéstrame, úsame, perfeccióname. Si falla alguna vez y te dice no quiero saber nada, no te rindas. Sigue pidiéndole al Señor que te utilice. No está bien que pasen los años y sigamos, ¿verdad?, las mismas familias. No, tenemos que ser fructíferos. Dios espera fruto de nuestras vidas. Dios plantó la iglesia de Vida Nueva para que sea un árbol fructífero. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente tarde. Nos vemos entre semana. No se olvide de conectarse en los estudios en línea. Y pues que tenga buen provecho. Amén. Dele otro fuerte aplauso al Señor.